Hola, hola jóvenes. Bueno, vamos a seguir en este segundo video de esta semana 4, en el cual vamos a complementar, como les dije en el video uno, con un ejemplo de diseño de un aislador sísmico. Ahora, lo que quiero dejar bien claro es que acá voy a exponer la metodología para poder estimar lo que son las propiedades que tenemos que determinar, o sea, las propiedades físicas del aislador para poder introducir luego a cualquier programa como el SAP 2000 o el ETAPS. ¿Ya? Entonces, pero ¿de dónde salen esos datos? ¿No? Nosotros tenemos que apelar a un tipo de aislador o a los que están en el mercado que les comenté anteriormente, que por ejemplo era el aislador elastomérico, eh, el LDR, ¿no? Que es el Low Damping Rubber, y también el RB, que es el Lead Rubber Bearing. Entonces, en base a estas dos alternativas de aisladores en el mercado, nosotros vamos a determinar las propiedades para cada uno de estos tipos. Entonces, el diseñador, como diseñadores, lo que tenemos que hacer es especificar estas propiedades al fabricante para que él nos entregue un equipo con estas características, ¿no? Y de acuerdo a ello, nosotros vamos a introducirlo en el software en una etapa posterior para poder ya diseñar los elementos, obtener las fuerzas, ¿no? en los elementos estructurales de la edificación y diseñarlos, respectivamente, todos y cada uno de los elementos estructurales del edificio, ¿ya? Entonces vamos a partir con algunos datos de inicio, ¿ya? Vamos a hablar sobre una edificación con el sistema estructural de placas o muros de corte, que según nuestra norma es 0,30, el factor de reducción sería 6, ¿ya? Entonces partimos de ahí. También partimos del dato que el peso total de la edificación, ¿ya? Va a ser 62.810 kilonewton, ¿no? Entonces esto está expresado en el sistema internacional. Vamos a usar Newton, kilonewton, pascales y metros, ¿no? Para poder expresar las magnitudes, ¿ya? Después tenemos que NRB es el número, NRB sería el número de apoyos con aislador. Entonces hay 60, digamos, apoyos, 60 que pueden ser apoyos de columna o placas, o la mezcla de todo, que son 60, ¿ya? Entonces ese se va a llamar NRB de rubber, ¿ya? NRB. Y hemos escogido esta carga axial en una unidad de aislador que ha sido determinada por áreas tributarias o también a partir de el análisis lineal de en el programa de cómputo, en el SAP 2000, por ejemplo, sería la reacción vertical correspondiente a las cargas de gravedad, ¿m? A la carga muerta más la carga viva, ¿ya? Eso es lo que habíamos también visto en el ejemplo anterior. Entonces es 2225. Entonces nosotros podríamos decir, entonces esto sale así, ¿no? Voy a dividir el peso total, y si divido el peso total entre 60, debería tenerlo, ¿no? Pero vemos que no es así, este es mayor. Este es 1046 y el dato me dicen que es 2225. ¿Por qué mayor? Porque pues todas las columnas no cargan lo mismo, ¿no? Habrá columnas exteriores, columnas de esquina y columnas centrales. Entonces, en este caso, la columna con mayor área tributaria es la que se está tomando aquí, o una de ellas al menos, tal vez una columna central con esta carga, ¿ya? Y acá se tiene TFB, periodo de la estructura considerando base empotrada. O sea, primero hacemos el modelo convencional y vamos a determinar que el periodo, en este caso como dato, es 0,7 segundos. Eso corresponde a un edificio aproximadamente de 7 pisos, tal vez, ¿no? 6, 7 u 8 pisos, más o menos. El periodo fundamental en la dirección en la cual estamos evaluando, ¿no? Recordemos que estos modelos eh, de edificación que están, digamos, basados en el modelo tridimensional con diafragma rígido, su periodo fundamental tiene que ser transversal, ¿no? O sea, esto es un requisito para que nosotros podamos verificar que el modelo corresponde a lo que se desea representar. Y es que tiene tres modos principales, ¿no?
traslación en X, traslación en Y rotación en Z, ¿no? Porque es torsión en planta. Entonces, el periodo fundamental siempre tiene que ser traslacional, ¿no? Suele ser en X o en Y, dependiendo la forma, la geometría, la distribución de masas de la edificación. Y en este caso es 0.7 segundos, ¿ya? SD1 es el coeficiente espectral, ¿ya? Esto es según la norma VC 97, ¿ya? Nuestro reglamento de edificaciones no tiene este parámetro así directamente, pero digamos que este periodo, o esta aceleración, perdón, es denominada la aceleración en función de la gravedad en el espectro para un periodo de 1 segundo, ¿no? Entonces nosotros podríamos determinar eso del espectro de diseño, ¿no? De nuestro espectro de diseño, para 1 segundo podríamos determinar el valor de la aceleración. En este caso estamos tomando 0.56 G, ¿ya? Ese va a ser el valor de la aceleración espectral para un periodo de 1 segundo, ¿no? Entonces ese es el valor, digamos, de entrada, o son los datos de entrada, todos estos, que vamos a utilizar para empezar el diseño. A continuación vemos unos cálculos preliminares y acá estoy citando algunos párrafos de la norma AC 710, en este caso el capítulo 17.4, dice, el sistema de aisladores tiene como objeto incrementar el periodo de la estructura, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en el video anterior, por lo que calcularemos un periodo objetivo. Entonces el periodo objetivo se calcula de la siguiente manera. Dice, el periodo efectivo de la estructura aislada se va a llamar T sub D y será, o deberá ser, más grande que 3 veces el periodo elástico en este caso, ¿no? Entonces aquí, si este es 0.7, pues lo estoy multiplicando por 3. Entonces sería 2.1, ¿no? Además, nos recomiendan que el periodo esté entre 2.5 a 3 segundos. Entonces, como sale 2.1 y me dicen que debe estar entre 2.5 a 3, pues tomo 2.5, ¿verdad? Si me hubiera salido 2.6, tomaría 2.6. Si me hubiera salido 3.1, ¿qué tomaría? 3. Como está saliendo 2.1, que es menor a 2.5, pues tomo el mínimo del rango permitido, que es 2.5. Entonces, este es el periodo, entonces, al cual nosotros vamos a digamos, tener como objetivo, ¿no? 2.5 segundos. Luego hacemos el cálculo del factor de reducción, en este caso, pero para la estructura aislada. Recuerda que el factor de reducción para el sistema estructural de placas o muros de corte 6, pero eso es cuando la base está empotrada. Vamos a ver entonces cómo calcular el denominado R sub I. Factor que debe estar basado en el tipo de resistente, ¿no? De sistema sismoresistente, ¿eh? De estructura sismoresistente. Pero ahora, debajo de un aislamiento, de un sistema de aislamiento, ¿no? Y este dice que debe de ser mayor que 1, pero menor a los 3/8 del valor de R. Pero a su vez no debe exceder el valor de 2, ¿no? Mínimo 1 a 2, y lo determino como 3/8 de R. Entonces, 3/8 de R, está por acá, 3/8 de R, que R vale 6, entonces 3/8 por 6 nos sale 2.25. Pero me dice que debe ser menor que 2, entonces tomo RI igual a 2. ¿Ya? Entonces, hasta el momento que hemos hecho, hemos calculado el periodo el periodo objetivo al cual queremos llegar mediante el sistema de aislamiento. Y estamos calculando también el nuevo factor de reducción, pero correspondiente a la estructura aislada. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Listo. Obviamente, si tienes alguna duda, pues ya me la haces en clase o detienes el video y vuelves a revisarlo. ¿Ya? Voy a repetir, voy a hacer, digamos, vamos a ir avanzando y voy a ir haciendo una recapitulación para no perdernos, ¿ya?
es relativamente largo, pero es necesario que creo esté explicado paso a paso para que puedas tener esta guía de diseño, ¿ya? Luego, vamos a hacer el cálculo de las propiedades de los aisladores LRB. Lo que sí es importante es definir lo siguiente, ¿ya? Mira, vamos a ir acá al título, tal vez me salté, de frente fui a los datos de inicio, dice, este es un ejemplo de diseño, a ver, acá voy a separar, se me pegó acá, ya, ejemplo de diseño, de aislador sísmico en la base, ¿ya? Entonces, vamos a diseñar un aislador, básicamente LRB, que es con núcleo de plomo, ¿ya? Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo. Pero vamos a ver más adelante que vamos a hacer una solución mixta, ¿ya? Entonces, el porcentaje de amortiguamiento asociados a estos aisladores, habíamos visto que está entre el 15 y 35%, ¿no? Entonces eran aisladores con bastante porcentaje de amortiguamiento, considerable, ¿no? A comparación de los LDR de caucho, que tenían entre 2 a 3% nada más, ¿no? Entonces, con eso, vamos a esta tabla, pero también tengo la ecuación que la he colocado por acá, y vamos a calcular el porcentaje de amortiguamiento, ¿ya? Entonces, vamos a asumir un porcentaje de amortiguamiento de 15%, o sea, 0,15, ¿ya? Acá sería como el beta sub D, ¿no? Porcentaje del amortiguamiento crítico. O sea, en esta tabla hay 5, 10, 20, 30, pero estoy asumiendo el 15%. Con eso, calculamos este otro factor de la columna derecha, que dice B sub D. Ya no beta sub D, sino B sub D. Y B sub D, vamos a ver que se calcula con esta expresión. 1 dividido todo entre 0.25, que multiplica a 1 menos el logaritmo natural de beta sub D. Esto nos sale 1,38. Entonces nosotros, de una manera un poco más directa, vamos a redondearlo a 1,4. Esto viene de aquí, ¿no? De estos valores. Si yo quisiera interpolar, por ejemplo, entre los valores de la tabla, podría de repente, vamos a ver, decir que 0.15 está pues entre 0.10 y 0.20, y entonces busco un valor intermedio también de B sub D, que debería estar entre 1.2 y 1.5, ¿no? Que podría ser 1.35, pues, ¿no? Y más o menos sale el 38, pues, que teníamos acá, y yo lo estoy redondeando a 1.40, esto es relativo, o sea, si tú tomas 1.35, entonces seguramente que va a salir los mismos resultados más abajo. Puedes tomar 1.38 también, yo lo estoy redondeando para mostrarte que es un valor relativo, ¿ya? Entonces, hasta ahorita que tenemos el periodo objetivo, que nos salió 2.5 segundos, el nuevo factor de reducción para el sistema aislado, que nos salió 2, y el coeficiente o factor de amortiguamiento, que es 1.4, ¿ya? Luego tenemos las propiedades físicas del caucho. Acá lo he marcado con ciertos colores, un poco para poder recordar, digamos, algunos datos, de algunos resultados también, ¿ya? Generalmente los datos preliminares lo marco con amarillo, el verde vendría a ser lo que son propiedades físicas, en este caso del material, el caucho, ¿ya? Más adelante vamos a ver también en naranja he marcado algunos resultados, y en rojo los resultados finales, ¿ya? ¿Mm? Entonces, las propiedades físicas del caucho, el módulo de corte o módulo de cizallamiento, que se determina a partir de ensayos, o que también están en tablas ya predeterminadas, 415 kilopascales, o sea, kilos es 10 al cubo y pascales es newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y también tenemos el módulo de compresibilidad, que también se obtiene mediante ensayos, igual en kilopascales, en este caso sería 2 millones, ¿no?, de kilopascales, ¿no? Valor que lo podemos obtener de las propiedades, de las tablas o de ensayos de laboratorio a los cuales se someterían el material caucho, ¿ya? Del cual está hecho los aisladores. Recuerda que el aislador
el RB, pues que tiene núcleo de plomo, pues tiene núcleo de plomo, pero el resto es de caucho, o sea, hay una mezcla, ¿no? Entonces, en este caso, estas propiedades son del caucho solo, ¿ya? Ahora, según la norma AC7, nos indica que debemos calcular un desplazamiento de diseño, un desplazamiento mínimo de diseño, ¿no? Entonces, el sistema aislado debe ser diseñado y construido para un mínimo desplazamiento provocado por el sismo denominado D sub D, ¿no? En la dirección de en cada dirección horizontal, ¿no? Cada dirección principal horizontal de la estructura. Entonces, D sub D se va a calcular, como dice la expresión ahí 17.5-1, que es la gravedad por S de 1. S de 1 ya vamos a decir que la aceleración espectral para un periodo de un segundo. T sub D es el periodo al cual queremos llegar, el periodo objetivo que ya hemos calculado. En el denominador 4pi cuadrado y el coeficiente B sub D, que también ya lo tenemos. Entonces, este valor está calculado acá como D sub D en la celda amarilla. C82, vamos a ver la fórmula, entonces 9.81, que vendría a ser la gravedad, entre 4pi por pi, 4pi cuadrado, ¿ya? Por D11 en este caso, que es S sub D, 1, S sub D1, D11, ahí está. ¿Qué más? ¿Dónde estoy? Por D26 entre I64. D26, este sub D, I64 B sub D, ¿no? Ahí está. SD1 por T sub D entre B sub D. Ahí está el valor. Nos sale 0.25 metros. Entonces eso es 25 centímetros. Eso es un desplazamiento máximo que podría tener la edificación aislada, ¿ya? Perdón, un desplazamiento mínimo, un desplazamiento de diseño, ¿ya? Entonces esto ya es obviamente en estado inelástico. Entonces vamos a ver que todo lo que tiene el subíndice D va a corresponder a una etapa inelástica. Entonces esto sería cuando la estructura aislada se somete a la carga sísmica y los aisladores han permitido ya una disipación de energía que hemos pasado ya al rango inelástico, ¿no? Entonces, D sub D ese desplazamiento sería 0.25 metros. Ahora vamos a calcular la rigidez horizontal del sistema. ¿Ya? Calculamos la rigidez horizontal. Entonces vamos recapitulando. ¿Qué tenemos? Hemos calculado a partir de los datos el periodo objetivo. Periodo objetivo, 2.5 segundos nos salió. Hemos calculado el factor de reducción del sistema aislado. Para el empotrado era 6, para el sistema aislado nos salió 2, ¿no? B sub D también hemos calculado que es el amortiguamiento, el porcentaje de amortiguamiento crítico, o factor de amortiguamiento en función a un porcentaje del amortiguamiento crítico. Y hemos calculado D sub D, que es el desplazamiento de diseño. Ahora vamos a calcular la rigidez horizontal de todo el sistema. Nosotros sabemos que omega cuadrado pues es igual a K sobre M, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Eso sale de las ecuaciones, de la solución de las ecuaciones diferenciales, o de la ecuación diferencial básicamente, ¿no? Ahí sale. Entonces hacemos esa rigidez K, la hacemos igual a la rigidez del sistema. Entonces la rigidez del sistema va a ser entonces la masa por omega cuadrado. Entonces esa rigidez horizontal KH del sistema va a ser la masa, que sería el peso total, WT, entre la gravedad, que es G, por omega, que es 2pi entre TD cuadrado, ¿no? Omega cuadrado, que es 2pi entre TD cuadrado, ¿no? Porque 2pi es omega por T. Entonces, omega sería 2pi entre TD, pero es omega al cuadrado, entonces 2pi entre TD al cuadrado, ¿ves? Y con eso calculamos nosotros la rigidez del sistema para el periodo deseado, T sub D, y para el peso total. D7 es el peso total, 62.810 kilonewton entre 9.81 por, y ahí está la potencia de 2pi entre
TD, que es de 26, vamos a verificar, de 26, ¿está? De 26, 2.5, ¿no? Entre TD y todo al cuadrado. Entonces, de aquí nos sale que la rigidez horizontal del sistema nos está saliendo 40.443 kilonewton, ¿no? 40.443 kilos. Yo les aconsejo que, kilonewton por metro, ¿no? Que tomen nota de estos valores o de este procedimiento mientras vamos avanzando en el video, para que ustedes puedan de alguna manera también recordarlo mejor, ¿no? Y cuando vayamos avanzando, pues tengas una secuencia de la misma en la cual te permita, pues, retroceder, avanzar y recapitular, resumir lo que estamos haciendo, ¿eh? Luego tenemos la rigidez horizontal de los aisladores. Mira, esta es la rigidez horizontal del sistema, ¿ya? Entonces, de los aisladores, nosotros sabemos que el aislador carga WRB, ¿no? ¿Te acuerdas que antes dividí entre 60 y daba un poco menos, pero había uno que cargaba más? Ese es WRB. Entonces, parecido a la anterior ecuación, solamente que no va a ser el peso total, sino va a ser el peso que soporta un aislador. O sea, la combinación D más L para un aislador. WR entre G, entonces sería la masa multiplicado por omega cuadrado, que es 2pi entre TD cuadrado, ¿sí? Esa sería la rigidez horizontal de los aisladores, que le estamos llamando K efectivo, ¿ya? K efectivo. Entonces, fíjate, vamos a verificar D9, efectivamente es este, ¿ve? WRB, carga axial en una unidad de aislador, que se han sacado por leyes tributarias, 2225 kilonewton, eso viene acá. Entonces, con ello tenemos ya la rigidez horizontal de los aisladores, ¿no? O de un aislador, en este caso, ¿no? De uno, ¿no? K efectivo, ¿sale? 1433. Voy a anotarlo yo también, kilómetros por metro, para poder ir siguiendo. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos ya la rigidez que debe tener un aislador. Cálculo de energía disipada por ciclo, ¿ya? Esto es el cálculo de la energía que viene a disipar este aislador cuando es sometido a la carga de sismo. Lo vamos a calcular mediante esta fórmula o expresión, ¿no? Que sería 2pi por la rigidez horizontal del sistema multiplicada por el desplazamiento de diseño al cuadrado, y todo esto multiplicado por beta sub d, no por b sub d, sino por beta sub d. Entonces, con esos valores calculamos. Vamos a ver, 2pi por kh del sistema, que es de 91. Acá está, ¿no? De 91, tenemos calculado el amarillito, ¿no? 40.443. Por C82, que vendría de sub D. C82, ¿dónde estamos? Ahí está, D sub D, pero al cuadrado, o sea, dos veces lo multiplicado acá. Y todo por C61, que debería ser beta sub D, ¿no? Aquí está, ¿ves? C61 beta sub D, que no es B sub D, es beta sub D. Ahí está, ¿ves? Entonces, con ello estamos calculando esta energía disipada, ¿no? Energías unidades de momento, pues, ¿no? O sea, kilonewton por metro. A su vez, también nosotros podemos calcular esta misma energía disipada del sistema con la siguiente expresión, que es 4 veces Q sub D multiplicado todo por la diferencia de D sub D menos D sub I. ¿Qué es D sub D? D sub D ya hemos visto que es el desplazamiento de diseño en el rango inelástico. Y D sub I vendría a ser el desplazamiento de fluencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Viene el sismo, el aislador comienza a recibir energía, a disipar energía hasta que fluye. Pero en nuestro caso, como estamos utilizando o estamos considerando el uso de un aislador o de aisladores que tienen núcleo de plomo, entonces el plomo es el que primero va a tomar las cargas horizontales hasta que éste fluya. Cuando ya fluyó es como si el plomo deja de aportar rigidez, y entonces es el momento en el cual el caucho, que es más flexible, comienza a tomar relevancia y aporta rigidez, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia de desplazamiento de diseño ya en el rango inelástico, perdón, y de sub y, que es justamente
el desplazamiento de fluencia. Entonces, el plomo suele tener una gran rigidez y entonces este valor es muy pequeño, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Este es un proceso interactivo. Bueno, tiene solamente un ciclo, ¿no? Una interacción, pero en primer lugar, yo voy a considerar que es prácticamente nulo, que es prácticamente cero, que es un valor muy pequeño en comparación con D sub D. Entonces, por ahora lo voy a considerar cero para poder despejar el valor de Q sub D. ¿Ya? Como ya hemos calculado la energía disipada acá por ciclo, que es 2354, lo voy a igualar a 4Q sub D por D sub D menos D sub I, pero D sub I lo va a ser 0, entonces puedo despejar rápidamente Q sub D, que sería pues la que está acá en esta celda, que sería la energía disipada del sistema, 2354, que está dada por la celda D99, dividido entre 4 veces C82, que vendría a ser D sub D, ¿ves? Entonces de acá estoy calculando lo que se denomina, el esfuerzo característico. Entonces este esfuerzo característico, pues realmente es fuerza, ¿no? Se le denomina esfuerzo característico, pero realmente es fuerza, digamos, es una fuerza característica. Es una primera aproximación. ¿Por qué decimos que es una aproximación? Porque yo estoy partiendo desde desde la premisa que D sub I, o sea, el desplazamiento de fluencia es cero. ¿Ya? Pero necesitamos nosotros este valor de Q sub D para poder seguir adelante. Lo que vamos a calcular ahora es la rigidez posfluencia. Cuando es posfluencia, recuerda que es lo que te expliqué, el plomo ya fluyó, ya no aporta rigidez. Entonces, K sub D, ¿ya? Acuérdate que la letra sub D, en este caso es minúscula o mayúscula igual, K sub D del sistema es después que ocurrió ya la fluencia, o sea, en el rango inelástico, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la rigidez horizontal del sistema, o sea, en el rango elástico, KH menos la pérdida, ¿no? de rigidez debido a la fluencia, que vendría a ser este valor de Q sub D dividido entre D sub D. ¿Ya? Q sub D, entonces por eso sale esto, ¿no? La rigidez de fluencia o posfluencia, perdón, del sistema va a ser igual a la rigidez inicial en rango elástico, que sería KH del sistema, menos el cociente de Q sub D entre D sub D, que vendría a ser la rigidez de fluencia. Entonces se le está quitando esta rigidez porque ya fluyó el material, y el resto, pues, se haría por la diferencia, ¿no? Entonces acá está. Vamos a ver qué dice la fórmula que hemos colocado, en esta celda. Efectivamente, K del sistema, que vendría a ser de 91, vamos a ver, ahí está, KH del sistema, de 91, dividido, o menos, perdón, Q sub D, que vendría a ser C108, entre D sub D, que dice que es C82, ahí está, ¿no? Entre D sub D. Entonces, de esa manera ya tengo el valor de la rigidez posfluencia del sistema, ¿ya? La rigidez del sistema es 40.443 y la posfluencia va a ser solo 30.914 porque se le ha quitado ya la rigidez de fluencia. Ahora hacemos el cálculo de la rigidez elástica. Entonces se puede aproximar, se puede suponer que la rigidez elástica KU va a ser igual a 10 veces la rigidez posfluencia. Entonces vamos a multiplicar simplemente por 10. Tendríamos ese valor, 309.136, ¿no? Y ahora con esos dos valores vamos a calcular el verdadero valor de D sub Y. ¿Te acuerdas que lo habíamos supuesto en 0? D sub Y es igual a Q sub D entre la rigidez, vendría a ser de fluencia, que es la rigidez elástica menos la rigidez posfluencia del sistema. Fíjate, ¿no? La rigidez Q sub U, que es la rigidez elástica, menos la rigidez posfluencia. ¿Qué me queda? Me va a quedar la rigidez de fluencia. Entonces, fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. O sea, Q sub D en este caso sería la fuerza característica
D sub i sería el desplazamiento y la diferencia de Q sub i menos KD del sistema vendría a ser la rigidez de fluencia. Y esto nos sale, pues al operar, que efectivamente es muy pequeño, ¿no? 8.5 milímetros, ¿no? Entonces, fue aproximación lo que hicimos en antes para calcular, pero ahorita ya calculamos el verdadero valor. Ahora, con este verdadero valor, vamos a ver de calcular algunos valores nuevamente para ya tener pues estos valores finales, ¿ya? Entonces, con esto ya tenemos la rigidez elástica y el desplazamiento de sub i, que es el desplazamiento de fluencia. Perfecto. Ahora, con todos estos cálculos previos, nosotros vamos a entrar ya al diseño propio de los aisladores, ¿ya? Vamos a poner esta línea celeste para marcar una diferencia entre lo que hemos hecho. Hemos estado calculando hasta el momento algunos parámetros que nos van a servir luego, como son, por ejemplo, la rigidez horizontal del sistema, la rigidez estimada de los aisladores, o sea, la rigidez efectiva, la energía disipada, y hemos calculado el desplazamiento, bueno, la rigidez post-fluencia y también el desplazamiento de fluencia. Eso es lo que estamos calculando hasta el momento. Vamos a ver para qué nos sirven esos valores, cómo lo vamos a usar para el diseño, ¿ya? Listo. Entonces ahora sí, mira, vamos a calcular el área total del núcleo de plomo. Total, o sea, en todo el edificio, ¿ya? Nosotros decimos que el área total de plomo va a ser igual, PB es de plomo, ¿no? A PB total. O sea, de todos los aisladores, no de uno, sino de todo el edificio. Va a ser igual a Q sub D dividido entre el esfuerzo de fluencia del plomo, ¿ya? Nosotros queremos que el plomo fluya primero, ¿ya? O sea, ese va a ser el material fusible que nos va a permitir pasar de rango elástico al rango inelástico. Entonces, el dato que vamos a considerar acá es que el esfuerzo de fluencia del plomo, denominado FYPB de plomo, va a ser igual a 10.350 kilopascales. ¿Ya? Entonces, luego de ello, vamos a proceder a dividir, ¿no? Vamos a dividir, a ver, C108, que vendría a ser, todavía estamos trabajando con la primera aproximación de Q sub D, 2368, entre FYPB, ¿ya? Y eso me sale que tengo o necesito un área total de plomo de 0.23 metros. Y en continuación tal vez viene lo más importante en cuanto a criterio para poder nosotros usar los aisladores de manera eficiente. Entonces, hemos dicho que el edificio que estamos analizando tiene 60 apoyos, ¿no? RBs es de rubber o de aislamiento de caucho, y consideramos que 20 unidades van a llevar aisladores LDR, o sea, low damping rubber, o sea, de caucho, y 40 unidades serán LRB, los lead rubber bearing, o sea, con núcleo de plomo. Ahora, ¿por qué esto? ¿No? O sea, te preguntarás por qué estamos haciendo así, por qué no le ponemos los 60 de plomo y listo, ¿no? O sea, con núcleo de plomo, ¿por qué estamos combinando? ¿Por qué? Porque en la planta de la edificación, de toda edificación, hay columnas que cargan más. Estamos hablando de carga de gravedad, ¿no? Carga vertical. Hay columnas que cargan menos. Eso va a depender del área tributaria a la cual estén soportando, ¿no? Entonces, generalmente las columnas de esquina y las columnas perimetrales, pues cargan menos. Y las columnas centrales cargan más, ¿no? Generalmente es así. Entonces, vamos a considerar en este caso que 20 columnas o 20 apoyos corresponden a los de menor área tributaria, perimetrales o esquinas, y 40 unidades van a ser las columnas centrales. Entonces, solamente vamos a considerar que las 40 unidades van a usar aisladores con núcleo de plomo, ¿ya? Por un tema de economía. Ahora, esto cuando tú, bueno, esta hoja ya la tienes ahí en el aula virtual, el archivo, cuando lo revises, tú puedes variar esto, ¿no? Puedes variar los números de aisladores, puedes ponerle 30-30, si quieres ver qué pasa, cómo varía, ¿no? Entonces ya vas practicando. Y entonces vamos a definir estos dos valores, ¿ya?
NLRB, que sería el número de aisladores LRB, 40. Y NLDR, 20. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es algo acá bastante importante. Mira. En primer lugar, los 60 van a llevar caucho. ¿Ya? Los 60 van a llevar caucho. Porque tanto los LDR como los LRB llevan caucho. Los 60 van a llevar caucho, pero solo de esos 60, 40 van a llevar núcleo de plomo. ¿Ya? Entonces, este 0.23 metros cuadrados es el área total de plomo que lo voy a tener que tomar ¿con qué? Con 40 aisladores, porque ¿no? 40 llevan núcleo de plomo. Entonces, el 0.23 corresponde a estos 40. Si yo quisiera saber cuál es el área de plomo requerida por cada uno de los aisladores LRB, pues ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Pues simplemente dividir, ¿no? Dividir el área total de plomo entre el número de aisladores que tienen plomo, que son 40, ¿no? Ya hemos dicho, son 40, ¿sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, esta área vendría a ser la de un solo aislador, o sea, el área de plomo en uno de los aisladores, en uno de los 40. ¿Ya? Calculamos el diámetro del núcleo de plomo. Generalmente el núcleo, como hemos visto en las imágenes anteriores que les he mostrado en las diapositivas, es como un cilindro. Es un cilindro, entonces, rodeado por por el caucho. ¿Ya? Entonces, no sé si puede acá, voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo, creo que no se puede dibujar acá, ¿no? Voy a abrir acá otra pantalla para de alguna manera tratar de graficar, ¿ya? Me interesa de que quede claro esto. Entonces, el aislador es como un cilindro, ¿no? Un cilindro, ¿ya? Pero este aislador, o sea, el LRB, ¿no? El Lead Rubber Bearing, que tiene núcleo de plomo, tiene en el centro un cilindro, ¿no? Un cilindro, o sea, así, pues está por dentro, o sea, no se vería. Un cilindro que es de plomo, ¿ya? Ese cilindro es de plomo. El área que hemos calculado de plomo en un aislador es esta área de este círculo, ¿no? Entonces, lo que vamos a calcular ahora es el diámetro de esto. El diámetro. Que le hemos denominado, me parece, phi PB, ¿no? El diámetro del núcleo de plomo. Adicionalmente, todo lo que está acá es caucho, ¿no? Pero ese caucho está distribuido, le voy diciendo, en franjas, ¿no? Láminas. Una y otra y otra. Entonces, nosotros también vamos a calcular cuántas de esas láminas necesitamos. Pero entre lámina y lámina hay una plancha de acero también, ¿ya? O sea, entre esta lámina y la otra hay una plancha de acero. O sea, es así, ¿no? Una plancha de acero con forma de un CD, digamos, ¿no? De acero. Y en el centro una franja de caucho. Y luego otra vez otra plancha de acero, ¿no? Esa es la unidad. O sea, cada uno de estos es así, ¿no? Así era uno sobre otro, uno sobre otro. Entonces, ¿cómo va? Caucho, plancha de acero. Caucho, plancha de acero. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces se forma como un acordeón. Este caucho va vulcanizado a las planchas de acero. Cuando viene la fuerza de sismo, todo esto se desplaza hacia una, se desplaza sobre la otra, ¿no? Así, el otro se desplaza así. Eso es lo que le da la formación lateral, ¿ya? Un poco para tener claro también de forma gráfica. Eso está en el PowerPoint también, pero lo quería refrescar, ¿no? Quería traer a la memoria para que lo tengan en cuenta. Entonces, ese diámetro pues va a salir del área PB 0.0057. Entonces, sale de acá, ¿no? Es pi por diámetro cuadrado entre 4. Entonces, si queremos despejar el diámetro, sería la raíz cuadrada de 4 veces el área entre pi. Y entonces de ahí nos sale el diámetro, que es 0.085 metros. O sea, 8.5 milímetros
centímetros, perdón, lo vamos a redondear a 9 centímetros, a 0.09 metros, ¿ya? Con este valor, ahora de acá en adelante es donde vamos a comenzar a recalcular todo, porque todo lo que hemos hecho antes, ¿para qué ha sido? Ha sido para calcular este 9 centímetros, ese diámetro del núcleo de plomo, o sea, este que dice acá, phi p sub b, hemos llegado a que es 9 centímetros. Todo lo que hemos calculado antes es para determinar este diámetro, ¿ya? Es 9 centímetros, acá está, perfecto. Entonces, ahora ya, con este valor vamos a recalcular el área del núcleo, o sea, pi por diámetro cuadrado entre 4, pi por 0.09 al cuadrado, lo multiplico dos veces, entre 4, esto nos daría el área de el área de sección de un núcleo de plomo. Y si quiero calcular el área total, pues entonces vuelvo y multiplico esto por la cantidad que son 40, ¿no? Recuerda que son 40 los aisladores con núcleo de plomo. Entonces, el área de 1 lo multiplico por 40 y ya tengo el total. ¿Para qué es esto? Para volver a recalcular Q sub D. ¿Te acuerdas que Q sub D lo habíamos calculado a partir de suponer D sub I0? Pero entonces acá lo puedo calcular multiplicando el área total de plomo por el esfuerzo de fluencia del plomo, ¿no? ¿Recuerda? Acá está la ecuación, mira. Primero nosotros hallamos el área total de plomo dividiendo Q sub D entre el esfuerzo de fluencia del plomo. Ahora que hemos calculado el área total de plomo, voy a calcular Q sub D multiplicando el área total de plomo por el esfuerzo de fluencia. Y esto nos sale este valor, ¿no? 2000, o sea, Q sub D 2634 kilonewton. ¿Ya? Entonces con eso lo que hemos calculado ahorita es el diámetro del núcleo de plomo. Ahora hacemos el cálculo de la rigidez provista por el núcleo de plomo. Ese núcleo de plomo vamos a ver qué rigidez nos da, ¿no? Entonces hemos dicho que esa rigidez lo que va a hacer, o el plomo, perdón, lo que va a es aportar una rigidez para pasar de rango elástico al rango inelástico. Por lo tanto, esa rigidez la vamos a hallar a partir de ese desplazamiento mínimo que ya está en el rango inelástico. Q sub D entre D sub D. ¿Te acuerdas? Era lo que se le restaba para determinar la rigidez de fluencia. Entonces, este es. ¿Ya? Y nos sale que esa rigidez provista por el núcleo de plomo tiene que ser de 10.599 kN por metro. Ahora volvemos a calcular la rigidez post-fluencia, porque lo habíamos hecho antes a partir de un valor de Q sub D preliminar, ¿te acuerdas? Entonces ahora sí, ¿cómo sería? Sería pues KH del sistema, que era la rigidez horizontal original del sistema, menos Q sub D entre D sub D, que ya está calculado ahí, que sería 10.599. Entonces nos sale la rigidez post-fluencia, K sub D del sistema, igual a 29.844 kilonewton por metro, ¿no? Entonces con esto tengo la rigidez post-fluencia, o sea, ya vino el sismo, los aisladores tomaron la fuerza sísmica y el plomo, en primer lugar, ha procedido a entrar en fluencia. Y una vez que entró en fluencia, los aisladores ya no tienen más rigidez, digamos, elástica, sino que ahora tienen una rigidez post-fluencia. O sea, después de la fluencia se queda con una rigidez de 29.844 kilonewton sobre metro. ¿Sí? Perfecto. Luego vamos a ver aquí el cálculo del área de la sección transversal de un aislador LDR, que sería Low Damping Rubber, o sea, solo el caucho. ¿Por qué? Porque el plomo ya desapareció, porque ya fluyó, ya cumplió su función, entonces ahora nos quedamos con el Low Damping Rubber, ¿no? Entonces, no consideramos ya el plomo. Entonces, KLDR va a ser igual acá al sistema, a este, 29.800 que ya hemos calculado, K sub D, porque ya el plomo ya cumplió su función. Y aquí vamos a considerar nosotros un diámetro del aislador de 60 centímetros. ¿Ya? Esto lo vamos a considerar, básicamente esto está en función al tamaño del cabezal o el tamaño de la columna de la estructura, ¿no? Entonces aquí, si me voy acá,
ese diámetro que estamos hallando o que estamos, digamos, asumiendo es este. ¿No? Este diámetro del aislador. Recuerda que el núcleo de plomo ya fluyó, es como si no estuviera, solamente me quedo con el caucho, ¿no? Me quedo con el caucho. Entonces, al quedarme con el caucho, este es el diámetro que estamos 60 centímetros, ¿no? Ese es el valor del diámetro que estoy asumiendo aquí, ¿ya? Ahí está. Entonces, con ese diámetro, pi por diámetro al cuadrado entre 4 es el área. El área es esa. Ahora, tú me dirás acá, pero lo correcto sería que yo le reste esta área, ¿no? O sea, el área del caucho, pues sería solo esta. Y yo tendría que a pi por diámetro cuadrado entre 4 con 0.6 tendría que restarle el área del círculo con 9 centímetros, ¿no? Pero estamos calculando así de manera aproximada porque recuerda que de todos los aisladores, solo 40 tienen núcleo de plomo y el resto no lo tiene, ¿no? Entonces, en el caso que no lo tiene, esta área es 0, ¿no? Estamos siendo relativamente conservadores, ¿ya? Para poder hacer un cálculo que nos sirva, ¿no? Listo, entonces nos sale que el área del aislador LDR, el Low Damping Rubber, es 0.283 metros cuadrados. Cálculo del área total de aisladores LDR, entonces, ¿cómo sería? Simplemente tendríamos que multiplicar el área del LDR, en este caso, por los 60, ¿no? Porque recuerda que habían 60, 40 eran de plomo, 20 no tenían plomo, pero los plomos en los 40 ya cumplieron su función, entonces ya no están porque ya fluyeron y nos estamos quedando con los 60 en caucho, ¿ya? Entonces, si el área de un LDR es esta, 0.283, el área total de LDR será pues 60 por 0.283, ¿sí? ¿Sí? Esto es todo lo que hay en todo el edificio. Entonces de repente acá vamos a quitar algunos decimales, falta mucho, ya está, 16.96. Luego entonces vamos a tener el cálculo del espesor de la componente elastomérica de caucho, ¿ya? Denominado T rubber o T sub R, ¿no? Ya, ese espesor, ese espesor va a ser este acá, ¿no? De aquí hasta aquí, ¿ya? Pero sin contar, porque este aislador tiene acá una plancha inferior y también tiene una plancha superior, como una tapa, ¿no? Una inferior y otra superior. Este T del rubber o TDR es solamente de las láminas de caucho, ¿ya? Vamos con ello entonces. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta expresión, ¿eh? G, que es el módulo de cizallamiento, corte del caucho, por el área total del LDR, que ahí está arribita, 16.96, entre la rigidez del sistema, posfluencia, ¿no? Porque ya fluyó el plomo, no te olvides. Entonces nos quedamos con ese valor. A ver, vamos a ver cuánto es. Sería C67. En este caso vamos a subir, a ver, para verificar cuál es el valor que estamos tomando. G, ¿ah? ¿Te acuerdas? G, que es el módulo de cizallamiento, por E170, que sería el área total, que lo calculamos, 16.96, y todo dividido entre el cal sistema, que sería D159, que es el cal sistema, ahí está, que es la rigidez posfluencia, pues, ¿no? ¿Por qué posfluencia? Porque ya el plomo ya fluyó, ¿no? Y entonces, operando, nos sale 236, pero yo lo voy a redondear a 0.24. Entonces quiere decir que este T sub R nos está saliendo 0.24, ¿qué cosa? Metros, ¿no es cierto? ¿Ya? Con esto calculamos el espesor de cada una de las franjas. Recuerda que te dije que habían varias franjas. Entonces vamos a calcular el espesor de esta franja, que le vamos a llamar T. ¿Ya? Para eso se usa el denominado factor de forma, ¿no? S. Ese factor de forma
Generalmente se toma que varía entre 8 y 10. Entonces vamos a tomar 10, ¿ya? Al tomar 10, entonces divido el diámetro del LDR, que era 60 centímetros, de 0.6 metros, entre 4 por S, que es 10, que estamos tomando 10, entonces 40. Entonces dice que el espesor de cada una de esas franjas claro, franja de caucho es 0.15 metros, o sea, 15 centímetros. Calculamos el número de franjas, entonces, ¿no? Habrán entonces en una altura de 24 centímetros, ¿cuántas franjas habrán de 1.5? Entonces divido, pues, ¿no? 24 entre 1.5 y me da 16 franjas. Si tengo 16 franjas, tendré 15 planchas entre ellas, ¿no? Te había dicho que entre franja y franja hay una plancha de acero. Entonces, esta plancha, o sea, el espesor de esta plancha la vamos a tomar como 2 milímetros. El mínimo que puedo tomar, 2 milímetros. 15 planchas de 2 milímetros. ¿No? Luego te había dicho que también existe una plancha ¿no? Una tapa inferior y una tapa superior. Estas son la tapa inferior y superior. A ese le estamos llamando el espesor TCP, que sería aproximadamente 1 pulgada, 0.025 metros. Entonces ya tengo el espesor de la plancha superior e inferior, 0.025, que serían 2, una arriba y una abajo. Tengo el espesor de cada franja, que es 0.015 metros, o sea, 1.5 centímetros, ¿ya? Y tengo el espesor de las planchas de acero, que son 2 milímetros. Entonces, el total del espesor del aislador LDR, que según este gráfico, ¿ya? Según el gráfico, el total espesor debería ser desde arriba hasta abajo, todo este espesor, ¿no? Todo este espesor sería H de LDR, ¿no? ¿Ya? LDR, Low Damping Rubber, ¿no? Listo, vamos acá. Sería el T del caucho más 15 planchas de 2 milímetros más 2 por 0.025, que es la plancha de arriba y la plancha de abajo, la superior y la inferior. ¿Está bien? A ver, ¿cuánto sale eso? A ver, de 176, que es el rubber, que es 0.24 metros, más 15 planchas, y cada una de ellas tiene 2 milímetros, 15 por 0.02, más 2 por el espesor de la plancha superior e inferior sería. ¿Está bien? Claro ahí, otra vez. El rubber sería todo el espesor del caucho, será 0.24, pero entre franja y franja, son 16 franjas, van a haber 15 planchas de 2 milímetros, ¿no? De esas 16 franjas, cada franja tiene 1.5 centímetros. Entonces viene una plancha de 2 milímetros, ¿no? Y luego la plancha superior e inferior. A ver, eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? Si no queda claro, vamos por acá. A ver, esperemos que me salga bien el dibujo, más o menos. A ver, una plancha inferior. Vamos a hacerlo ya no en isométrico, sino solamente en relación. Y una plancha superior. Uy, perdón, ahí. ¿Ya? Ahí, una plancha inferior. Vamos a borrarnos lo bonito. Una plancha inferior y una plancha superior, ¿no? Ya está, más o menos. Luego, tengo 16 franjas de 1.5 centímetros. Una franja de 1.5, pero entre franja y franja hay una plancha de acero de 2 milímetros, una plancha, y luego nuevamente otra franja, disculpen el pulso, otra franja de 1.5 centímetros, y nuevamente una plancha de 2 milímetros, y luego otra franja de 1. Así sucesivamente, ¿ves? Entonces, mira, si fueran 3 franjas, como en este caso,
habrían 2 planchas de acero. Como son 16 franjas, hay 15 planchas de acero. ¿Eh? Entonces, más este, como son 16, sería 1.5 por 16, ¿no? Que es lo que había salido, los 24 centímetros, ¿no? Entonces sería los 24, o sea, 0,24, que es total, que es 1.5 por 16, más 15 planchas por 2 milímetros, que sería 0.002, y más la plancha superior más la plancha inferior. Como son iguales, 2 por, y esto es 0,025, ¿no? ¿Ya? Entonces con eso ya creo que está claro, entonces sale 32 centímetros, 0.32 metros. Todo esto, o sea, todo el espesor, desde la parte superior de la plancha superior hasta la parte inferior de la plancha inferior, todo esto es la altura, ¿no? ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo se llama? Es HLDR, ¿no? HLDR, ¿ya? ¿Ahí? Listo. Entonces, habiendo calculado eso, finalmente tenemos estos datos. Mira, o sea, hasta acá ya terminamos de calcular, ¿qué cosa en primer lugar? El diámetro del núcleo de plomo. Hemos calculado las dimensiones del aislador LDR, que vendría a ser el diámetro 0.6 metros, la altura total 0.32 metros, el número de franjas de caucho 16 y el espesor de cada una de estas franjas 1.5 centímetros, ¿no? Que está ahí. El número de planchas, en este caso sería 15, cada plancha tiene 2 milímetros y la plancha superior y la plancha inferior 2.5 centímetros. ¿Eh? He resumido nomás en este cuadrito todo lo que hemos calculado hasta hace unos minutos. Luego de ello, vamos a calcular el módulo de compresión compuesto, o sea, caucho más acero. Porque antes lo que hemos tenido solamente era para el caucho, ¿te acuerdas? Mira, cuando vamos acá al verdecito, estaba en verdecito, ahí está, ¿no? Propiedades físicas del caucho. El módulo de aislamiento y también el módulo de compresibilidad. Este K es solamente para el caucho. Pero hemos visto que el caucho no está funcionando solo, sino que entre franja y franja tiene una lámina o una plancha de acero, en este caso de 2 milímetros de espesor. Entonces no es solo caucho. Tenemos que hallar el módulo de elasticidad de compresión compuesto. ¿Ya? Y el cual se va a calcular mediante esta fórmula, ¿no? Que dice un cociente. En el numerador 6 por G, que es el módulo de corte, por el módulo de sección S al cuadrado, que hemos tomado como 10, ¿no? Por K, y K es el módulo de compresibilidad, pero solo del caucho. Y en el denominador es parecido, solamente que en lugar de por K es más K. 6 por G por 100, porque 100 es 10 al cuadrado. Y por K, que es 68, entre 6 por 67, que es G, por 100, que es S cuadrado, y más K, que es 68. En este caso sale 221.432 kilopascales, ¿no? Con esto vamos a calcular la rigidez de un aislador elastomérico, solo para el caucho, ¿no? Solo para el caucho. ¿Cómo sería? Sería simplemente la rigidez K del LDR, del LDR. ¿Ya? La rigidez post-fluencia del sistema entre el número de aisladores. ¿Pero por qué es NRB? Ya no va acá NLDR, sino, mira, fíjate. ¿Por qué lo he puesto en rojo? Porque vas a ver más adelante que hay algunos, bueno, que esos son los valores finales que necesitamos calcular. Hemos llegado a eso, ¿no? ¿Qué es? Ahorita vamos a ver. ¿Cómo lo calculamos? Mira, dice K del sistema.
pero K sub D, o sea, K por postfluencia, o sea que el plomo en este caso ya fluyó, ya no está, ya cumplió su misión, y entonces nos quedamos con la rigidez postfluencia dividido entre C131. Dice, ¿qué es C131? El número NRB, número total. Mira, si nos vamos a C131 acá, te vas a dar cuenta que es 60. O sea, ¿por qué ya no entre 40? Porque ahora como el plomo ya fluyó y ya no está, ya dan lo mismo, pues. Dan lo mismo los 20 que no tienen plomo como los 40 que no tienen porque físicamente los tienen, pero en temas de resistencia ya no lo tienen, de rigidez ya no lo tienen porque ya fluyeron. Entonces, de ahí se calcula este valor. Entonces, esta es la rigidez de un aislador elastomérico solo para el caucho, ¿ya? Solo para el caucho. Ahora, este es para uno, ¿no? Para uno, porque estamos dividiendo entre el número total, que es 60, es para uno. Y solo para los que no llevan núcleo, que son 20 unidades, entonces multiplicamos, tendríamos por 20. Esta es la rigidez total de los LDR que no llevan aisladores, ¿no? Son 20. Ahora calculamos la rigidez de los aisladores que llevan núcleo de plomo, o sea, de los 40, que va a ser igual a la rigidez del sistema, ¿ya? Menos la rigidez total de los LDR. Acá está. La rigidez del sistema de 91 es la inicial que calculamos. ¿Dónde estamos? De 91 dice. Acá está, ¿no? Que es el peso total entre G por el 2pi entre TD, con TD es el periodo objetivo, ¿no? Pero es el peso total. Ese es el K del sistema. Entonces, a eso le restamos la rigidez total de los LDR, o sea, de los que no tienen caucho. Ahí está. 9.948 le restamos y nos sale 30.495. Entonces, la rigidez de un aislador LRB tiene que ser, pues simplemente 30.495 dividido entre el número de aisladores LRB. ¿Que cuánto era? O sea, LRB son los que sí tienen núcleo de plomo. Estos son 40, pues, ¿no? Vamos a ver. C135 dice, ¿no? Entonces vamos a buscarlo. Ahí está, ¿ves? Los 40. Listo, entonces con esto ya tenemos este otro valor también. Rigidez de un aislador LRB. El aporte de la rigidez del caucho a los 40 aisladores con núcleo de plomo es este de acá. ¿No? El aporte de la rigidez del caucho a los 40 aisladores, este de acá, está aquí. ¿No? Que un LDR tiene 497, entonces 40 LDR tendrá, pues, por 40, ¿no? Ahora calculamos la rigidez de un núcleo de plomo. La rigidez del núcleo de plomo sería la diferencia entre la rigidez KLRB menos KLDR. O sea, la rigidez que hemos calculado para un aislador con núcleo de plomo menos la rigidez del aislador de caucho nomás. La diferencia tiene que ser tomada por el núcleo de plomo, que es este. Con esto podemos calcular el total, la rigidez total de los núcleos de plomo. ¿Y cómo? Multiplicando por 40, porque 40 tienen plomo. ¿No? Calculamos entonces el esfuerzo de fluencia del sistema de aislamiento. El esfuerzo de fluencia del sistema de aislamiento va a ser igual al esfuerzo característico más la rigidez del plomo multiplicada por el desplazamiento de fluencia. Recuerda que este es el que fluye, ¿no? El plomo es el que fluye. Entonces estamos retrocediendo, estamos yendo al FI del sistema. O sea, ¿cuál es el esfuerzo de fluencia del sistema? ¿Ya? Entonces sería este valor, 2634, que es C151, o sea, ¿dónde está? Que debe ser el Q sub D recalculado, ¿ves? Q sub D recalculado, y a eso le sumamos el valor de la rigidez total de núcleos de plomo multiplicado por
D sub I también lo hemos calculado, ¿te acuerdas que era pequeñito? G118 dice, ¿no? Entonces G118 estará por aquí. Ahí está, ¿ves? Entonces D sub I lo calculamos, era chiquitito, ¿te acuerdas? ¿Ves? Ahí está. Entonces nos sale este valor, 2724 kilonewton. El esfuerzo de fluencia entonces de un aislador será la fuerza de fluencia del sistema entre el número de aisladores C135. Vamos a ver cuál es C135, son los 40, ¿no? ¿Por qué los 40 y no los 60? Porque solo los 40 tienen plomo y el que fluye es el plomo. Ese va a ser entonces la fuerza de fluencia de un aislador. Ahora, resumimos. Cálculos, dice, de la rigidez inicial para un aislador. La rigidez inicial para un aislador será simplemente la rigidez o el esfuerzo de fluencia de un aislador. Vamos a ver que entre el desplazamiento de fluencia, ¿no? Entre el desplazamiento de fluencia. Ahí está, 8002. Y la rigidez postfluencia de un aislador de núcleo con núcleo de plomo, o sea, cuando el núcleo de plomo ya falló, ya fluyó, pues ya lo teníamos por acá, ¿no? Ahí está, ¿ves? K postfluencia del sistema entre el número total de aisladores. Ahí está. Y entonces estos valores son los que se van a ingresar en el programa, ¿ya? En el SAP 2000, en este caso en el ETAPS también, ¿ya? Dice, se definen estos ejes locales, ¿ya? ¿Con qué se trabaja esto, no? Se trabaja con el denominado link. En el programa, en el SAP 2000, también en el TAT, están los link o links, ¿no? Link, ¿no? Entonces, no son los springs, es link, ¿ya? Entonces, U1 va a ser el eje vertical, el eje Z, U2 va a ser el eje X y U3 va a ser el eje Y. Son ejes globales, ¿ya? Para los ejes U2 y U3, las rigidezes horizontales serán las siguientes. Primero, para el análisis lineal, ¿no? Recordemos, el análisis lineal es K efectivo, acá está, lo estoy tomando de aquí y justo va a ser el valor que está, ¿dónde estamos? A ver, aquí está, ¿no? Estimación de la rigidez horizontal de los aisladores. Esta es la rigidez inicial, cuando no ha fluido nada todavía. K efectivo, 1433, ¿ya? Válido para el análisis lineal, por eso dice, ¿ves? Ese es este de acá. Ahora, para el análisis no lineal, tenemos dos valores. La rigidez inicial elástica. Después vamos a ver en un modelo, voy a ver si puedo abrir por acá, a ver, mientras les voy acá conversando, contando lo que sigue. Voy a ver si puedo abrir, ojalá no se cuele en mi computadora, ya. Ahí está abriendo en segundo plano. Entonces, dice propiedades para el análisis no lineal, rigidez inicial elástica. La rigidez inicial elástica es, a ver, F240, acá está, ¿no? Cálculo de la rigidez inicial de un aislador, ¿ya? La rigidez inicial. Luego viene la rigidez postfluencia, o sea, cuando el plomo ya fluyó, acá está. Rigidez postfluencia de un aislador con núcleo de plomo, ahí está, 497.4, ¿no? Ahí está. Y luego nos va a pedir también el ratio de rigidez postfluencia, el ratio de rigidez postfluencia, que vendría a ser la rigidez postfluencia del LRB entre la rigidez inicial elástica del LRB. Entonces dividimos estos dos valores y nos va a salir este, ¿no? 0.06. Y también nos va a pedir el factor de FY, que sería la fuerza de fluencia total, ¿no? Esfuerzo de fluencia de un aislador, ¿no? La fuerza de fluencia de un aislador. Ahí está. ¿Ves? Ahora, también tenemos que colocar para el eje U1, o sea, la rigidez vertical. Pero este es un solo valor, es más sencillo, tanto para el análisis lineal como no lineal, que sería el módulo de aplastamiento, compresibilidad compuesto, perdón, es sub C, multiplicada por el área del LDR,
que vendría a ser el círculo de 60 centímetros de diámetro, dividido entre TR, ¿no? TR es el espesor total del caucho, que en este caso era 24 centímetros. Vamos a ver, G205, acá está, que es SUC, el modo de sección, el modo de compresión compuesto, multiplicado por el área del LDR, C167. A ver, acá está el área del LDR y dividido entre los 0.24 metros, que es el espesor de caucho, ¿no? Entonces tenemos este otro valor que sale acá. Entonces rápidamente, después voy a probar un ejemplo con ustedes, o vamos a ver cómo aplicarlo, pero vamos a ver si podemos simplemente entrar a ver cómo está la ventana del el elemento link, donde se muestra cómo puedo yo ingresar estos valores, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar que abra acá el modelo. Vamos a abrir el modelo que hemos venido trabajando en la tarea anterior, simplemente para poder tenerlo de referencia, y ahí vamos a ver cómo podemos asignar, ¿ya? Entonces, fíjate, vamos a ver una parte bastante introductoria ahora, después espero hacer algo un poco más elaborado, pero vamos por ello. Entonces, ponemos en define y acá nos vamos en, ¿dónde estamos? A ver, define, acá está, link support properties. Me voy a mover un poco más a la derecha para dejar define, link support properties, ¿no? Entonces ahí está, agregamos uno nuevo, de acá. Entonces acá hay varios tipos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que buscar rubber insulator, ¿no? Aislador de caucho. Y una vez que estamos acá, te das cuenta acá que vamos a marcar algunos valores, y ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, mandamos acá. Y acá está, ¿no? En 1, la rigidez efectiva, el amortiguamiento efectivo, que puede quedar así, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ya está considerado dentro del cálculo, entonces no necesitamos ello, ¿no? Entonces acá también, rigidez efectiva, ¿no? Eso sería entonces un poco lo que nosotros vamos a tener que llenar, digamos, como valores, tener que llegar como datos, ¿no? Eso vamos a ver después cómo vamos a alimentar a esta, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Acá ya activé, por ejemplo, el U2, U3, que vendría a ser los horizontales. Entonces me dice ahí rigidez efectiva, rigidez, pero acá está, ¿ves? Rigidez, la fluencia y el ratio postfluencia. El ratio postfluencia vendría a ser el que está acá, ¿no? Calculamos dónde estás. Aquí, ¿no? El 0.06 sería acá, ¿no? 0.06, ahí, ¿ya? Entonces, solamente para que ustedes tengan esta referencia, entonces voy a ver de desarrollar un ejemplo en el cual puede introducir estos datos o datos similares al programa y podemos ver cómo se comporta la estructura, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces vamos paso a paso, repasen este cálculo, síganlo, porque hay poca información de repente en la cual se pueda detallar así paso a paso este cálculo que es manual. Uno puede introducir al programa los datos, o sea, todo va para obtener esto, ¿no? Todo esto se ha hecho para obtener los datos pues, que vamos a meter al programa, ¿no? Datos para analizar el programa de análisis, ¿no? Todo va para eso, porque si nosotros no sabemos qué vamos a ingresar, ¿qué le vamos a poner, no? O sea, ¿con qué criterio vamos a poner las rigideces? ¿Con qué criterio vamos a hacer eso? No tendríamos ningún criterio para hacerlo, ¿no? Simplemente tenemos que agarrar una tabla de los aisladores, ver algunas propiedades e ir poniendo así al ojo, ¿no? Ir poniendo una, otra propiedad. ¿Y cómo sabemos cuándo vamos a alcanzar el periodo objetivo? Porque se supone que estos valores están calculados en base al periodo objetivo, que es 2.5. O sea, eso es lo que queremos lograr al final de realizar el análisis estructural, ¿no? Si no logramos eso, pues
prácticamente no serviría de nada, ¿no? Entonces no podríamos nosotros simplemente coger de un catálogo algunas ciertas propiedades del aislador para colocarlo en el programa porque pues no tendríamos la certeza de que vamos a llegar a los valores que hemos previsto, ¿ya? Muy bien. Listo, jóvenes, entonces voy a subir este video al aula virtual inmediatamente ahora y en compañía del archivo Excel que también he subido, les pido por favor lo sigan, lo repasen, lo veamos para que puedan ustedes tener esta información. Muchas gracias, nos vemos ya la siguiente clase. Chau, chau.